Ahí está la ladrona. Me robó todo el dinero de mi jubilación, es una ratera, no confíen en ella. ¿Qué tal, chicos? Todavía estoy temblando después de leer esto. ¿Alguna vez han visto a una familia destruir absolutamente todo solo por celos enfermizos y tequila? Hoy tenemos a una suegra que literalmente intentó acabar con su propio nieto, es una locura, vamos a darle bueno. Después de tanto tiempo tragándome el veneno y siendo una espectadora silenciosa en las sombras de Internet, por fin estoy lista para escupir todo. Llegué a mi límite absoluto, al punto de ebullición con mi suegra, esa mujer que encarna al mismísimo diablo, y necesito desesperadamente desahogarme. Tengo la profunda sensación de que escribir cada una de estas palabras va a ser tan catártico como leerlas. Peores pesadillas de otras personas, así que probablemente siga compartiendo más adelante. Pero en lugar de vomitar directamente lo que hoy me hizo explotar, porque la herida todavía sangra y está demasiado fresca, quiero retroceder. Necesito procesar este torbellino de odio y terror que siento en el pecho. Voy a empezar en orden cronológico, desenredando esta red de locura paso a paso. Yo me llamo Sofía, tengo 28 años, y mi esposo, Mateo, tiene 31. Llevamos 7 años juntos, construyendo una vida desde cero y casados casi 2. En nuestra casa somos solo nosotros y nuestra manada, un puñado de perros rescatados que son nuestra adoración. Un Doberman imponente, un pastor alemán entrenado para servicio y un dulce mestizo. Eventualmente, nuestro mayor sueño era darle la bienvenida a un bebé a nuestras vidas, un sueño que casi se convierte en una tragedia sangrienta. Yo trabajo como especialista y coordinadora de eventos de alto perfil, además de estar terminando un posgrado exhaustivo. Mateo tiene un puesto directivo con un horario exigente en el que lleva años escalando posiciones. Es seguro decir que somos inmensamente autosuficientes. Pagamos nuestras cuentas, compramos nuestras cosas y no dependemos de nadie. Sin embargo, a doña Carmen, mi suegra, le fascina actuar como si fuéramos unos inútiles, como si le debiéramos reverencia y gratitud por nuestros propios logros. Antes de que Mateo y yo nos mudáramos juntos, cuando yo apenas tenía 24 años y el mundo parecía más sencillo, mi esposo vivía con ella en Ciudad de México. Y créanme, ella jamás va a permitir que él olvide que, en algún momento de su etapa adulta, volvió a dormir bajo su techo. Convenientemente, su retorcida mente olvida que todo fue a petición y súplica de ella, porque necesitaba su ayuda. En un rarísimo momento de sobriedad, esta mujer soltó que le habían diagnosticado un problema grave de presión arterial. El verdadero problema era que el medicamento recetado hacía una mezcla tóxica, una bomba de tiempo, con el tequila que se empinaba religiosamente todos los días. Con lágrimas de cocodrilo y una voz temblorosa digna de una telenovela barata, le dijo a Mateo: «Hijo, tenía miedo de desmayarme y morir del estrés mientras recortaba mis plantas en el jardín, y que nadie en este mundo cruel me encontrara. Temía pudrirme ahí mismo, que la tierra me tragara, que mis propias plantas me absorbieran por las raíces, y que mis supuestos clientes terminaran fumándome en sus cigarrillos sin que a nadie le importara un carajo lo que me pasó». Sí, damas y caballeros, tenemos a toda una botánica dramática y brillante aquí. Cultivaba y vendía hierba de forma dudosa en su patio trasero. Como Mateo es hijo único, con un corazón de oro que a veces raya en la ingenuidad, sintió que él era su única salvación. Él ya estaba exhausto de compartir departamento con otros solteros ruidosos. Pensó que su perro tendría un patio decente y, en el fondo, de verdad quería rescatar a su madre de su propio abismo. Mateo es un alma profundamente dulce, cariñoso y paciente. A veces lo miro y no tengo idea de cómo pudo salir del vientre de ese monstruo. Él es la cantidad perfecta de miel para mi carácter de fuego y nunca se me olvida lo afortunada que soy. En fin, naturalmente, durante esos meses yo terminaba yendo a su casa en la ciudad para poder pasar tiempo con él. Al principio, estábamos ahí la mayor parte del tiempo, vigilando que ella no se ahogara en su propio vómito y midiendo cómo evolucionaba médica y mentalmente. Pero no se necesitó un doctorado para darse cuenta de que aquello no era una crisis médica. Era una treta sucia, un movimiento de poder calculado, la manipulación de manual de una alcohólica aburrida, narcisista y resentida con la vida. Empezamos a reducir nuestras visitas, y Mateo solo soportó el infierno de esa casa 6 meses antes de huir a mi departamento.
¿Por qué dejamos de pasar tiempo ahí? Porque ella estaba desquiciada, obsesionada con arruinar cualquier momento que yo pasara con él. Si yo iba un viernes por la noche, justo en ese maldito instante ella decidía que necesitaba tiempo de calidad madre-hijo. Al parecer, más de 3 décadas de vida no habían sido suficientes para vincularse con él. Se sentaba a nuestro lado, nos revelaba los finales de las películas a propósito, y se reía de forma estridente cuando le suplicábamos que parara. O, de repente, necesitaba hablar en estricto secreto con él sobre sus negocios de plantas. Siempre le exigía, como si fuera su sirviente, que le preparara un cóctel mientras ella se tiraba en la cama con una bata mugrosa. Cuando Mateo se negaba, se desataba el caos. Él se convertía en el peor hijo del universo, el chivo expiatorio que había dejado de amar a su pobre madre por culpa de la zorra, o sea, yo. Ella bajaba furiosa por su propia botella y se atrincheraba en el sofá de la sala. Con cada trago de tequila, su voz se volvía más arrastrada y venenosa, susurrando maldiciones en la oscuridad. «Eres un maldito imbécil, Mateo, algún día ya verás cómo te arruina. No me hagas esto». La bilis se me acumulaba en la garganta, pero me mordí la lengua. Sabía que Mateo tenía que abrir los ojos por sí mismo, y vaya que lo hizo. El punto de quiebre definitivo, el momento en el que el velo cayó por completo de los ojos de Mateo, ocurrió de la manera más humillante y grotesca posible. Hacía un calor asfixiante ese mes en la ciudad. Mateo y yo habíamos atravesado un par de semanas brutales, aplastados bajo el peso de los exámenes finales de mi maestría y los cierres de trimestre en su empresa. Apenas nos habíamos visto, éramos 2 fantasmas compartiendo mensajes de texto rápidos. Esa noche de sábado, llegué muy tarde a la casa del horror de doña Carmen. Literalmente, solo fuimos a la habitación de Mateo, cerramos la puerta con seguro y caímos muertos en la cama. Ya saben cómo es esa sensación de alivio absoluto cuando, después de una eternidad de estrés, por fin puedes sentir la piel y el calor de la persona que amas. Fue un refugio. A la mañana siguiente, el domingo, despertamos lentamente. Mateo bajó a la cocina de puntillas para no despertar a la bestia, que normalmente seguía en un coma inducido por el alcohol hasta pasadas las 2 de la tarde, y preparó café. Él sabe perfectamente que el aroma a café recién hecho es la llave maestra de mi corazón. Subió con 2 tazas, me despertó con besos suaves en el cuello y el olor a granos tostados llenó la habitación. Me sentí tan amada, tan viva, dándome cuenta de la inmensa falta que me había hecho durante esas semanas de locura. Naturalmente, las tazas quedaron olvidadas en la mesa de noche, las sábanas se enredaron y terminamos entregándonos a la pasión. La puerta estaba cerrada. Estábamos en nuestro mundo, intentando recuperar el tiempo perdido, sin hacer ruido, sumergidos en la intimidad más sagrada que tiene una pareja. Apenas habíamos empezado cuando, de la nada, escuchamos el crujido del picaporte y un grito ahogado. ¡Ay, Dios santísimo! El corazón se me detuvo. Me congelé, sintiendo un balde de agua helada recorrer mi espina dorsal. Ahí estaba ella. Doña Carmen, parada de par en par en el umbral de la puerta, mirándonos. No había tocado. Había usado algún tipo de llave o ganzúa para forzar el seguro de la habitación de su hijo adulto. Mateo se levantó de un salto, cubriéndome desesperadamente con las sábanas, rojo de ira y vergüenza. Le gritó con una voz que nunca le había escuchado: «Lárgate de aquí. Salte ahora mismo». Literalmente tuvo que rugirle para que apartara la vista y cerrara la maldita puerta. Fue, sin lugar a dudas, el momento más violento y humillante de toda mi existencia. Me sentí ultrajada, despojada de mi dignidad. Al principio, en mi ingenuidad, intenté empatizar. Pensé que tal vez el shock la había paralizado. Pero no. La expresión en su rostro está quemada en mi memoria con hierro candente. No era sorpresa. Era una mueca de satisfacción perturbadora, una sonrisa torcida y enfermiza. Nunca sabré si estaba feliz por haber arruinado nuestro momento de conexión, por haberme visto desnuda y vulnerable, o por una fascinación insana al ver el cuerpo de su hijo. Fuera cual fuera el motivo podrido en su cabeza, destruyó nuestro santuario. En cuanto Mateo logró ponerse los pantalones, salió como un huracán al pasillo.
Las paredes temblaban con sus gritos. Le reclamó su derecho a la privacidad, le recordó que él pagaba la mayor parte de los gastos de esa maldita casa y que era inaceptable que irrumpiera en su cuarto como si fuera la dueña de su vida íntima. Yo, para ese entonces, me había vestido en tiempo récord, con las manos temblando tanto que apenas podía abrocharme la camisa. Agarré mis llaves y mi bolso, lista para huir despavorida a mi departamento y llevarme a Mateo conmigo. Salí al pasillo justo a tiempo para presenciar el acto final de su asquerosa obra de teatro. Mateo había dejado de gritar, estaba respirando agitado, intentando explicarle, con la voz quebrada, lo violado y traicionado que se sentía. Doña Carmen, con esa frialdad de psicópata, ni siquiera lo estaba escuchando. Lo interrumpió a mitad de una frase, levantando una mano adornada con anillos baratos. «Ay, mi amor», dijo con una voz melosa que me revolvió el estómago. «Jamás quise asustarte. Ya sabes cuánto te amo, hijo mío. Nunca podría hacerte eso a propósito, pero tal vez, solo tal vez, estaba destinada por Dios a detener lo que se estaba haciendo ahí adentro». Y entonces, sin perder un solo segundo, sin mostrar una pizca de remordimiento, dio un paso al frente, tomó el rostro de Mateo entre sus manos y lo besó. Lo besó directamente en los labios. Plantó un beso húmedo, posesivo y repugnante en la misma boca donde mi sabor aún estaba fresco. «Espera, que me estás tomando el pelo ahora mismo». Entró a la fuerza en su habitación con una ganzúa y besó a su hijo de 31 años directamente en los labios justo después de que tuvo intimidad con su esposa. ¿Me están dando arcadas físicamente? ¿Qué clase de demostración de poder tan enferma es esa? ¿Cómo reaccionarían ustedes si la madre de su pareja hiciera algo tan repulsivo? Yo estaría haciendo mis maletas y saliendo de esa casa rapidísimo. Nunca en toda mi vida he tenido que luchar tan fuerte contra las náuseas. Sentí que el ácido del estómago me subía por el esófago. Aclaremos algo, sé que en algunas culturas o familias, los besos en la boca entre padres e hijos son normales. Yo soy muy territorial con mi espacio físico, pero trato de no juzgar. Sin embargo, Mateo jamás, en sus 31 años de vida, había sido criado con ese tipo de contacto físico por parte de su madre. Era una demostración de poder, una marca territorial asquerosa. Mateo reaccionó como si le hubieran puesto un hierro ardiendo en la cara. La empujó con una fuerza bruta, limpiándose la boca desesperadamente con el dorso de la mano, escupiendo incoherencias de asco y furia. Tenía lágrimas de rabia en los ojos. En ese instante de tensión insoportable, con Mateo al borde del colapso y ella preparando sus lágrimas de víctima, mi cerebro hizo un cortocircuito. Solté una carcajada histérica, agarré a Mateo del brazo y le grité: «Nos largamos, ni un segundo más». Esa misma semana, Mateo empacó su vida entera y se mudó permanentemente a mi departamento. El día que fuimos a sacar las últimas cajas grandes y los muebles de Mateo de esa prisión fue, como era de esperarse, una zona de guerra. Alquilamos un camión de mudanzas y llegamos un sábado por la mañana. Yo iba al volante, concentrada en retroceder el vehículo pesado por el estrecho camino de entrada de la casa de Doña Carmen. Estaba a unos 3 metros del garaje, calculando el espacio con los espejos, cuando la puerta principal se abrió de golpe y ella salió corriendo como si el mismísimo infierno la persiguiera. «Para, estúpida. Vas a destruir mi casa. Vas a estrellarte contra el garaje», gritaba, agitando los brazos como una desquiciada. Pisé el freno del susto, bajé del camión y verifiqué, sobraba muchísimo espacio. Era solo otra excusa para generar caos. Ignorándola, volví a subir, encendí el motor y continué retrocediendo lentamente. Ella, al ver que no le hacía caso, se acercó al camión y empezó a golpear el costado de metal con los puños cerrados, gritando insultos que se perdían con el ruido del motor. Pelea rarísima la que decidió comprar, intentar ganarle a puñetazos a un camión de mudanzas. La siguiente hora fue un infierno de logística y tortura auditiva. Mateo y yo cargábamos pesados sillones, el colchón y cajas llenas de libros, mientras Doña Carmen nos seguía como una sombra tóxica. Tenía un vaso de tequila en la mano, a las 10 de la mañana, y su voz, que siempre ha tenido el tono insoportable del taladro de un dentista, nos perforaba los tímpanos.
Gritaba con cada paso que dábamos, quejándose de que rayábamos el piso, de que nos llevábamos cosas que le pertenecían al espíritu de la casa. Mateo, agotado y sudando, le pidió con firmeza que se fuera a sentar y nos dejara terminar. Alerta de spoiler, no lo hizo. Se sirvió otro trago doble. Mientras nosotros acomodábamos la estufa en el camión, perdimos de vista a la bestia por unos minutos. Entramos a la casa para buscar las últimas cajas en la que solía ser la habitación de Mateo. Al abrir la puerta, la imagen fue patética y enfurecedora. Doña Carmen estaba sentada en el piso, rodeada de las cajas que Mateo ya había sellado, las cuales había rasgado con un cuchillo. Tenía ropa esparcida por todas partes y estaba llorando a mares, abrazando contra su pecho un marco envuelto en plástico de burbujas. Era una fotografía antigua de Mateo, su padre y sus tíos en un rancho. Mateo perdió los estribos. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? No tienes ningún derecho a revisar mis cosas, le gritó, arrebatándole el marco. Ella comenzó a berrear, sollozando que solo quería buscar un recuerdo, algo que él pudiera llevarse para no olvidar a la madre que le dio la vida, pero que en su lugar encontró esa maldita foto. Se tiró al suelo, acusándolo de abandonarla exactamente igual que lo había hecho su padre, llorando que ella era una mártir que no merecía el desprecio de los hombres de su vida. Cabe aclarar que su ex-esposo, el padre de Mateo, huyó de ella hace más de 15 años porque su relación era tan volátil y bañada en alcohol que casi terminan matándose el uno al otro. Mateo no compró su teatro. La miró desde arriba, frío como el hielo, y soltó la verdad que ella tanto temía: me voy de aquí por tus acciones, mamá. Me voy por tu alcoholismo, por la falta de respeto absoluta hacia mi privacidad, y por el odio constante y venenoso que le escupes a la mujer que amo. Esto no va a cambiar, tú no vas a cambiar, así que elijo invertir mi energía en mi futuro y en mi propia familia. Ese fue el detonante. Fue como si Mateo hubiera encendido un fósforo en un cuarto lleno de gasolina. Doña Carmen dejó de llorar en seco. Giró lentamente la cabeza, clavando sus ojos inyectados en sangre directamente en mí. Su mirada era pura putrefacción. Todo esto, siseó, escupiendo las palabras, todo este sufrimiento, no estaría pasando si no fuera por tu culpa, maldita trepadora. Y luego, abrió las compuertas del infierno. Comenzó a insultarme, a maldecir el día en que nací. Mateo intentó cortarla, pero ella estaba desbocada. Volvió a llorar, diciendo que Mateo no sabía nada del sufrimiento, que la estaba cambiando por la princesita perfecta que lo tenía todo fácil y, peor aún, la estaba cambiando por mi madre. Te vas con ella y con su madrecita de cristal, que se cree la Virgen María pero no sabe nada de lo que es sufrir de verdad en esta vida. Frenazo mental. Mi sangre hirvió. Todo el autocontrol que había mantenido durante meses se evaporó en un milisegundo. Antes de que Mateo pudiera siquiera parpadear, yo ya estaba arrodillada frente a ella, a centímetros de su cara, con los puños apretados y la voz temblando de furia ciega. Escúchame bien, maldita bruja, le gruñí, sintiendo cómo me temblaba la mandíbula. No se te ocurra volver a mencionar a mi madre ni una sola vez más en tu miserable vida. No te atrevas a ensuciar su nombre con esa boca podrida. Mi madre ha pasado por el verdadero infierno. Mi padre, consumido por su propio alcoholismo, fue a prisión por VLCGANH y murió poco después. Mi madre nos crió sola, sacándonos adelante a mis hermanos y a mí, protegiéndonos cuando mis hermanas mayores casi mueren en un tiroteo escolar. Ella sobrevivió al trauma sin convertirse en una borracha patética que aleja a todos los que intentan amarla. Mi madre es mi Dios en la tierra. Mateo, dándose cuenta de que yo estaba a un segundo de agarrarla por el cuello, me tomó de la cintura y me sacó a la fuerza de la habitación. Mientras yo caminaba por el jardín intentando calmar mis latidos, escuché a Mateo destruir a su madre con palabras. Le dejó claro que ella no tenía derecho a hablarme así, que yo era su mujer, le gustara a la señora o no, y que su veneno y su botella eran las únicas razones de su soledad. Terminamos de cargar el camión y nos largamos de esa casa maldita. Si pensaba que haberme librado de Doña Carmen era el final del drama familiar, estaba tristemente equivocada. La toxicidad en esa línea de sangre parece heredarse como una maldición.
Unos meses después de habernos independizado por completo, llegó la temporada navideña y con ella, la obligación de lidiar con abuela Rosa, la madre del padre de Mateo. Abuela Rosa siempre había sido una mujer difícil, de esas señoras de la vieja guardia, controladoras, de lengua afilada y mirada juzgadora. Pero recientemente, la situación había escalado a niveles insostenibles, le diagnosticaron demencia. Sé que esta enfermedad es cruel, sé que devora el cerebro y transforma a las personas en fantasmas de lo que fueron. Perdí a un familiar por Alzheimer y entiendo el deterioro. Pero en el caso de la abuela Rosa, la demencia no la convirtió en una ancianita desorientada y dulce, la enfermedad tomó su personalidad de por sí amargada y dictatorial y le quitó todos los filtros. Sus peores cualidades se amplificaron. Era mala y ahora, al no tener nada que perder, era una verdadera tirana sin escrúpulos. La situación llegó a un punto crítico el mes anterior a las fiestas, cuando tuvo un episodio de furia irracional en el que intentó apuñalarme con un cuchillo de cocina porque, según ella, yo estaba moviendo los muebles para robarle su oro. Para evitar dividir a la familia en varias cenas, Mateo y sus tíos decidieron que organizaríamos la cena de Nochebuena en la gran casa de la abuela Rosa. Fue la peor decisión del año. Acepté a regañadientes, tragándome mi miedo y mi incomodidad, dejando a nuestros adorados perros a salvo en casa de mi madre para evitar que la abuela loca los pateara o intentara envenenarlos con sus pastillas. La Nochebuena en esa casa fue un ejercicio de tortura psicológica de 5 horas ininterrumpidas. Primero, la paranoia controladora. Estábamos preparando el tradicional pavó, los tamales y el bacalao. Abuela Rosa no podía quedarse sentada. A pesar de que sus rodillas no la sostenían, estaba parada detrás de mí en la cocina, respirándome en la nuca. No se movía. Me observaba picar cebolla, me preguntaba 20 veces qué estábamos cocinando, criticaba la forma en que agarraba el cuchillo y luego se olvidaba y volvía a preguntar. Tener a la mujer que hace un mes intentó clavarme un acero por la espalda, parada respirando en mi cuello, me tenía los nervios destrozados. Luego estaba el sabotaje de cualquier comunicación humana. Cada vez que Mateo y yo, o cualquiera de los tíos, intentábamos mantener una conversación normal, ella interrumpía. No para aportar algo, sino para exigir atención. El clima está bajando, parece que va a helar, le decía yo a una tía. ¿Qué? ¿De qué hablan? De mí, ladraba la abuela desde el sofá. De nada, abuela, del clima. Pues hablen más fuerte, que parece que esconden cosas en mi propia casa. La poca empatía y paciencia que me quedaba en el tanque se agotó por completo. Mi filtro social dejó de funcionar. No quería ser cruel con una enferma, pero ya no estaba dispuesta a ser su tapete. En un momento de la noche, mientras poníamos la mesa, ella me miró fijamente y de la nada, soltó, siempre supe que eras una mosca muerta. Seguro te vas a ir a casa feliz de haber amarrado a mi nieto con brujería. La sangre se me heló. La miré directo a los ojos, sin una pizca de la deferencia que se le debe a los ancianos, y le respondí con una voz gélida, ¿sabe qué, abuela? Podría darle un puñetazo ahora mismo y dejarla callada. Ella se hizo la ofendida, eso no es gracioso, muchacha insolente. No intentaba ser graciosa, le repliqué, sintiendo el veneno de la casa infectarme. No le permito ni a mi propia madre hablarme con esa falta de respeto. No lo vuelva a hacer. El ambiente se volvió pesado como el plomo. Pero lo que más me destrozaba de esa noche no era la vieja demente, era mi esposo. Mateo, el hombre que semanas atrás había levantado un muro impenetrable de acero contra su propia madre alcohólica, se derretía como gelatina ante las lágrimas manipuladoras de su abuela. Ella lloraba porque le dolía la rodilla, y él dejaba la cena para masajearla. Lloraba porque se sentía sola, rodeada de 15 personas, y él corría a abrazarla, permitiéndole ser grosera con los demás sin reprenderla. Me costaba horrores tragarme esa píldora. Ver a mi pareja fuerte ceder ante el chantaje emocional de esa mujer me llenaba de frustración y resentimiento. Sobreviví a la Nochebuena contando los segundos para huir de allí, jurándome a mí misma que nunca, bajo ninguna circunstancia, volvería a sacrificar mi paz mental por esa parte podrida de su árbol genealógico.
Con el inicio del nuevo año, decidimos que era imperativo construir una fortaleza inexpugnable para nosotros. Mi empresa me otorgó un ascenso monumental y un bono que nos cambió la vida. Con los ahorros de Mateo, decidimos huir del ruido y la contaminación de Ciudad de México. Encontramos un refugio absoluto, una enorme propiedad rústica en las montañas de Valle de Bravo, a 45 minutos de la ciudad. Era el paraíso para nuestros perros, rodeada de bosque, aire puro y silencio. Para proteger nuestra paz, instauramos una política de máxima seguridad. Compramos la propiedad a través de un fideicomiso para que nuestros nombres no aparecieran en los registros públicos fáciles de rastrear. Abrimos un apartado postal en el pueblo y le hicimos jurar a nuestro círculo íntimo que la ubicación de nuestra casa era un secreto de Estado. Doña Carmen pensaba que seguíamos viviendo en un departamento en el centro de la ciudad. Y la mejor noticia de todas llegó poco después de instalarnos. Después de años de diagnósticos médicos desalentadores que me decían que mis posibilidades eran casi nulas, descubrí que estaba embarazada. Estábamos en la cima del mundo. Pero la felicidad, cuando tienes enemigos que llevan tu misma sangre, es un cristal muy frágil. A mediados de año, mi empresa me asignó la coordinación del evento más importante de mi carrera, un congreso internacional de tecnología en un lujoso hotel de Santa Fe. Era un contrato masivo, y mi comisión de éxito estaba valuada en 500,000 pesos. Todo iba a la perfección. Llevaba semanas de planificación milimétrica. El día de la inauguración, yo estaba de pie en el lobby principal, con mi radio en la oreja, un traje impecable y disimulando mi pancita de 3 meses, recibiendo a los ponentes internacionales. De pronto, un alboroto en la entrada de cristal me heló la sangre. Escuché una voz estridente, arrastrando las palabras, exigiendo entrar. Era ella. Doña Carmen. No sé qué pacto hizo con el diablo o a quién sobornó, pero logró rastrear la ubicación de mi evento. Llevaba ropa sucia, el cabello enmarañado y apestaba a tequila barato y sudor desde a metros de distancia. Burlando a los guardias de seguridad, irrumpió en el centro del lobby, frente a docenas de directivos de empresas multinacionales. «Ahí está la ladrona», gritó, señalándome con un dedo tembloroso y sucio. Las conversaciones se detuvieron. El silencio fue absoluto, ensordecedor. «Mírenla bien. Esta mujer de saco elegante es una estafadora. Me robó todo el dinero de mi jubilación, dejó a su suegra en la miseria para pagarse esta farsa. Es una ratera, no confíen en ella». El mundo empezó a dar vueltas a mi alrededor. El pánico me cerró la garganta. Empezó a tirar al suelo los arreglos florales millonarios y a patear los banners de los patrocinadores. Mis asistentes y la seguridad del hotel tardaron casi 3 minutos eternos en someterla y sacarla a rastras, mientras ella seguía escupiendo calumnias a todo pulmón. El daño ya estaba hecho. Los directivos me miraban con desconfianza. El cliente principal me llamó a una oficina privada enfurecido por el espectáculo demente. Para evitar un escándalo de relaciones públicas, decidieron rescindir mi contrato de coordinación ese mismo día. Perdí los 500,000 pesos en un abrir y cerrar de ojos, dinero que estaba destinado a la habitación del bebé y a asegurar nuestro futuro. Regresé a nuestra casa en Valle de Bravo destruida. Lloré en los brazos de Mateo hasta que me quedé sin lágrimas. Pero el infierno de Doña Carmen no había terminado, apenas estaba calentando los motores. A la mañana siguiente, nuestro mundo se derrumbó por completo. Soltamos a los perros en el jardín cercado como hacíamos todos los días. Nuestro dulce mestizo, Canelo, un perro mayor que había rescatado de las calles de joven, no regresó cuando lo llamé para desayunar. Salí a buscarlo y lo encontré convulsionando violentamente cerca de la reja trasera que colinda con un camino vecinal de tierra. Tenía espuma blanca saliendo de su hocico y los ojos en blanco. Grité como una desquiciada. Mateo salió corriendo. Cerca de Canelo, encontramos los restos de unas salchichas envueltas en un polvo azul brillante. Veneno para ratas de alta toxicidad. Doña Carmen, en su sed de venganza psicópata tras arruinar mi evento, había manejado hasta nuestro pueblo. Aún no sabemos cómo descubrió la zona general, quizás siguió mi auto en algún momento, y,
al no encontrar la casa exacta en la oscuridad, lanzó la carne envenenada por las rejas de las propiedades que daban al bosque. No, con los perros nunca te metes. Tirar veneno para ratas de alta toxicidad en su patio solo porque te echaron de un evento por hacer un berrinche. Esta mujer es una psicópata literal. El hecho de que Canelo casi muera y OP casi pierda a su bebé por el trauma. Es aterrador. ¿Qué clase de castigo merece siquiera un monstruo como este por ir tras animales inocentes? Fueron las 72 horas más angustiantes de mi vida. Condujimos a más de 140 kilómetros por hora hasta la clínica veterinaria de urgencias más avanzada de Toluca. Canelo entró en paro cardíaco 2 veces. El estrés, el terror y el dolor me provocaron contracciones prematuras. Terminé ingresada en un hospital de maternidad al mismo tiempo que mi perro luchaba por su vida en cuidados intensivos. Los médicos me advirtieron que estaba a punto de sufrir un aborto espontáneo por la presión arterial y el shock traumático. Gastamos cerca de 150,000 pesos en tratamientos, transfusiones de sangre y hospitalización veterinaria para salvar a Canelo. Y logramos salvarlo, pero el daño en sus riñones es irreversible y requerirá medicación de por vida. Estábamos arruinados económicamente, exhaustos física y mentalmente, y yo estaba con orden de reposo absoluto por la amenaza de aborto. Esa mujer no solo me había robado mi dinero y mi reputación profesional, había intentado asesinar a un miembro de mi familia y casi mata a mi bebé en mi propio vientre. La cólera que se instaló en mi pecho ese día no era humana, era un fuego oscuro que exigía destrucción. El veneno en nuestra casa no había llegado por arte de magia. Alguien le había proporcionado a doña Carmen las piezas del rompecabezas para rastrearnos. Estábamos paranoicos. Instalamos cámaras en cada ángulo de la propiedad, reforzamos la reja y dejamos de contestar llamadas de números desconocidos. Semanas después del incidente, una tarde en la que intentaba respirar un poco de paz en el jardín con Canelo descansando a mis pies, Mateo regresó del pueblo con el correo. Tenía el rostro pálido como la cera y una carta arrugada en la mano. Se dejó caer en la silla frente a mí, frotándose la cara con desesperación. «Amor, perdóname», susurró. «Esto va a arruinar tu día». Es una carta. Llegó a nuestro apartado postal privado. Es de mi madre. Sentí un pinchazo de terror en el vientre. Nadie, absolutamente nadie fuera de mi madre y un par de amigos íntimos, por quienes pondría las manos en el fuego, conocía la dirección de ese apartado postal. Lo usábamos para recibir la facturación médica y documentos legales. ¿Cómo diablos lo había conseguido? Comenzamos una cacería de brujas dentro del círculo familiar de Mateo. Revisamos llamadas, mensajes cruzados y recordamos quiénes habían estado husmeando. El dedo apuntó rápidamente a Valeria, la prima menor de Mateo, una chica de 25 años superficial y extremadamente manipulable. Valeria y su hermano casi no habían convivido con doña Carmen mientras crecían, por lo que la bruja aprovechó su adultez para llenarlos de amor a distancia, enviándoles regalos y haciéndose la tía mártir. Esa misma noche, furiosa, hice una videollamada grupal con Valeria y su hermano. Necesitaba verle la cara. Su hermano, de 22 años, se mostró genuinamente impactado por la historia del envenenamiento y negó rotundamente haber dado información. Pero Valeria fue otra historia. Durante los primeros 2 minutos fingió sorpresa, abriendo mucho los ojos y tapándose la boca. Pero yo soy coordinadora de eventos, lidio con mentirosos profesionales todos los días. Le tendí una trampa. Le mencioné un dato falso sobre la ubicación del apartado que solo ella había visto por accidente en un sobre, durante una cena familiar meses atrás. Ella mordió el anzuelo y confirmó el dato. La pesqué. Cuando se dio cuenta de que la había acorralado, la máscara de niña buena se le cayó a pedazos. Pasó de la negación a escupir veneno en un segundo. Sí, se lo di y me gritó Valeria a través de la pantalla, con el rostro rojo de ira. Ustedes son unos egoístas. Sería muchísimo más fácil para toda la familia si dejaran de actuar como mártires y dejaran a doña Carmen Vera, su hijo. No puedo imaginar qué cosa tan horrible te inventaste para obligar a Mateo a abandonar a su propia madre. Eres una inmadura, Sofía.
una infantil que cree que tiene el derecho de venir a separar a una familia a la que ni siquiera perteneces. La audacia de esta mocosa me dejó sin palabras por un segundo. La mujer a la que defendía me había costado $500,000, la salud de mi perro y casi la vida de mi hijo. Y ella, sentada en su cómoda habitación pagada por sus padres, me llamaba inmadura. Le corté el tren de excusas con un tono que no admitía réplica. No tienes la más mínima idea del infierno que vivimos por su culpa. No tienes el derecho de meterte donde no te llaman, y muchísimo menos de entregar mi información de seguridad a una psicópata. Pero la razón no funciona con idiotas manipulados. Valeria se acercó a la cámara y me gritó: «Es tu culpa por esconderte». Obviamente estuvo bien darle el contacto, ella solo quiere pedir perdón. Lee la maldita carta antes de culparme de tus dramas de telenovela, loca paranoica. Y, sin más, colgó la llamada en mi cara. ¿Estoy gritando Valeria tiene 25 años y está llamando a OP inmadura y paranoica? Literalmente le entregó la dirección privada de una mujer embarazada a una psicópata que envenena perros y le cuesta a la gente $500,000 honestamente. ¿Cómo sobrevive la gente tan ignorante y fácil de manipular en el mundo real? ¿Qué mensaje le habrían enviado a Valeria después de eso? Porque mis palabras no serían aptas para todo público en absoluto. Mateo estaba hirviendo de rabia. Tomó su teléfono y le envió un mensaje de texto fulminante a toda la familia de ese lado, incluyendo a los padres de Valeria. Valeria está muerta para nosotros. Queda vetada de nuestra casa, de nuestra vida y de cualquier evento futuro, incluyendo el nacimiento de mi hijo. Ella acaba de poner en peligro de muerte a mi familia por jugar a ser el ángel guardián de una alcohólica desquiciada. Habíamos cortado la rama podrida del árbol, pero la fruta envenenada ya estaba en nuestras manos. La carta de doña Carmen seguía sobre la mesa, esperando a ser leída, como una bomba de tiempo lista para hacer estallar la poca paz que nos quedaba en nuestro escondite en la montaña. Mateo dejó la carta sobre la mesa del comedor como si fuera un artefacto explosivo a punto de detonar. El sobre blanco, arrugado y manchado en las esquinas, tenía mi nombre escrito con esa caligrafía temblorosa e inconfundible de doña Carmen. Mi corazón latía tan fuerte contra mis costillas que temí que el bebé que llevaba en mi vientre sintiera mi pánico. Habían pasado semanas desde el envenenamiento de nuestro mestizo, Canelo, y apenas estábamos recuperando el aliento tras el golpe económico y emocional. Y ahora, el mal volvía a tocar a nuestra puerta, facilitado por la traición imperdonable de Valeria. Me quedé mirando el sobre por varios minutos. Una parte de mí quería arrojarlo a la chimenea y ver cómo se consumía hasta convertirse en cenizas, pero otra parte, la parte racional y calculadora que me había hecho exitosa en mi carrera, sabía que necesitaba leerlo. Necesitaba conocer el estado mental de mi enemigo. Tomé un abrecartas, respiré profundo y rasgué el papel. La carta era una obra maestra de la manipulación psicológica, un compendio asqueroso de narcisismo, victimización y delirios de grandeza. Estaba redactada con frases rudas, condescendientes y salpicadas de bombas de amor, tóxicas dirigidas a Mateo. Odio profundamente dejar que ella afecte mi vida o mis emociones, así que intenté leerla con la mayor frialdad posible, pero cada línea era una bofetada. Básicamente, la bruja escribía que había aprendido muchísimo en su año de soledad, nótese el drama, como si fuera una mártir en el exilio. Decía que cuando obligó a Mateo a elegir entre ella y yo, admitía que lo había asustado, y por eso él había corrido ciegamente hacia mis brazos. Argumentaba que ahora estaba lista para tener una relación madura con nosotros, ya que habíamos probado que lo nuestro no era un simple romance pasajero o un capricho de juventud. Como si mi matrimonio de años, nuestra vida juntos y la casa que habíamos construido dependieran de su maldita validación. Pero la parte que me hizo hervir la sangre, la línea que me revolvió el estómago, fue el final. Escribió que, cuando estuviéramos listos, y remarcó: «Rezo a Dios todos los días para que lo estén antes de Navidad, le encantaría recibir una invitación formal para venir a vernos a nuestra nueva propiedad». Terminé de leer y dejé caer las hojas sobre la madera. Estaba hirviendo. Una furia caliente y espesa me subió por el cuello. Sin embargo, en medio de esa rabia, mi cerebro analítico detectó algo crucial. Ella seguía creyendo que vivíamos en la ciudad o en los suburbios.
Mencionaba propiedad porque la idiota de Valeria le había dado el número del apartado postal, pero doña Carmen no tenía la dirección física de nuestra casa en Valle de Bravo. Todavía creía que tenía algún tipo de poder sobre las decisiones de su hijo. Aunque sabía que no tenía nuestra ubicación exacta, la paranoia se instaló en mi mente como un parásito. Saber que ella sabía de nuestra existencia, que estaba buscando activamente infiltrarse en nuestra paz, no era exactamente mortal, pero se sentía como una violación. ¿Por qué me molestaba tanto? Porque soy una mujer que necesita tener el control de su entorno para sentirse segura, especialmente ahora, con un embarazo de alto riesgo y un historial médico que me gritaba que debía evitar el estrés a toda costa. Sentía que algo vital se había salido de mi control. Esa noche no pude dormir. Me levanté de madrugada, me preparé un té de manzanilla y me senté frente a los monitores de las cámaras de seguridad que habíamos instalado recientemente. ¿Qué seguía? ¿Le escribía una carta de vuelta exigiéndole que nos dejara en paz? ¿Cambiaba el apartado postal y perdía más tiempo y dinero en trámites burocráticos? Sentía que cualquier movimiento de mi parte sería darle lo que ella quería, atención. Decidí que el silencio absoluto sería nuestra mejor arma, pero no me iba a quedar de brazos cruzados. A la mañana siguiente, impulsada por un instinto maternal primitivo de protección, me conecté a Internet y compré el gas pimienta de grado policial más potente que pude encontrar, el que usan contra osos. Lo enganché al llavero que usaba para salir a caminar con los perros. Revisé 2 veces los seguros de todas las puertas y ventanas. Empecé a mirar sobre mi hombro cada vez que salía al jardín. Odio sentir que la ridícula o la paranoica soy yo, pero esa carta empapada de alcohol y falsa redención había despertado en mí la certeza de que doña Carmen no se iba a detener hasta destruirnos. Y, lamentablemente, mi instinto no se equivocaba. Las semanas pasaron lentas y pesadas. Había logrado mantener a raya el pánico y me había concentrado en mi embarazo. Ya estaba en mi 5.º mes, y aunque el médico seguía considerándolo de cuidado, el bebé estaba creciendo sano y fuerte. El clima en Valle de Bravo había cambiado drásticamente, el invierno se había adelantado, cubriendo los pinos de escarcha y bajando la temperatura a unos crudos 10 grados centígrados durante las mañanas. Aquel sábado en particular, Mateo había tenido que ir al centro del pueblo para solucionar un problema urgente con los proveedores de su empresa. Me quedé sola en casa. Después de un desayuno tranquilo, decidí que necesitaba aire puro. Me abrigué bien, con una chaqueta gruesa que apenas lograba cerrar sobre mi incipiente barriga, me puse mis botas de montaña y llamé a la manada. Mis perros, el Doberman majestuoso, el pastor alemán de servicio y el valiente Canelo, salieron disparados hacia la puerta, moviendo las colas con una energía contagiosa. Salimos de la propiedad y caminamos por el sendero de terracería que bordeaba el bosque. El aire frío me quemaba agradablemente los pulmones y el silencio de la montaña, roto solo por las pisadas de los perros sobre las hojas secas, era un bálsamo para mis nervios aún alterados. Caminamos durante casi 1 hora y media. Me sentía fuerte, conectada con la naturaleza y con el pequeño milagro que crecía dentro de mí. Cuando emprendimos el camino de regreso, la neblina matutina ya se había disipado, dejando ver con claridad la subida empinada hacia el portón de hierro de nuestra propiedad. Aún estábamos a unos 100 metros cuando algo rompió la armonía del paisaje. Mi corazón dio un vuelco. Había un automóvil estacionado a unos 60 metros cuesta abajo, en el arcén del camino de tierra. Lo noté al instante y mi cerebro encendió todas las alarmas. Nuestro vecino más cercano está a más de 2 hectáreas de distancia, al otro lado de una loma. No había absolutamente ninguna razón lógica para que una visita, un repartidor o cualquier persona ajena se estacionara tan lejos de la entrada principal de alguna casa, justo en la curva ciega de nuestro camino privado. Me detuve en seco. Los perros, sintiendo mi cambio repentino de energía, dejaron de olfatear y se pusieron en posición de alerta a mi lado. El Doberman levantó las orejas y soltó un gruñido sordo, profundo, que vibró en mi pecho. Unos días antes del día de San Valentín, Mateo había encontrado un ramo de flores marchitas amarrado a nuestra reja. No tenían tarjeta, solo un listón negro. Revisamos las cámaras de seguridad y vimos a una mujer, mucho más joven y robusta que doña Carmen,
dejándolas en la madrugada. Pensamos que la bruja había contratado a alguien del pueblo para hacer el trabajo sucio, para marcarnos, para decirnos, ya sé dónde se esconden. Y ahora, ese auto extraño, viejo y abollado, estaba ahí, acechando. Agarré las correas con fuerza, mis nudillos volviéndose blancos por la tensión. «Vamos, chicos, rápido», susurré. Nos movimos hacia la orilla del camino, pegándonos a la cerca de madera del vecino, y aceleramos el paso hacia nuestro portón. Faltaban unos 12 metros. 10 metros. Podía ver el candado de nuestra reja. De repente, el motor del auto estacionado rugió. Los neumáticos patinaron sobre la tierra suelta, levantando una nube de polvo gris, y el vehículo aceleró cuesta arriba directamente hacia nosotros. No iba por el centro del camino, se cruzó violentamente en diagonal, bloqueando por completo nuestro paso hacia la reja y obligándome a retroceder hacia la zanja. El auto frenó bruscamente, derrapando unos centímetros. La puerta del conductor se abrió de una patada. Y entonces la vi. Después de 18 meses de contacto cero, de pesadillas, de veneno y cartas manipuladoras, doña Carmen estaba a escasos 3 metros de mí. Pero no era la mujer que yo recordaba. Parecía haber envejecido 10 años en uno. Estaba demacrada, con el cabello gris y ralo pegado al cráneo sudoroso, a pesar del frío. Vestía ropas oscuras y sucias. Pero lo que me paralizó la sangre fue su rostro. Tenía una expresión completamente desquiciada, los ojos desorbitados, inyectados en sangre, y una mueca que destilaba un odio tan puro y primitivo que parecía poseída por el mismísimo demonio. Mi cerebro hizo un cortocircuito. 1000 pensamientos estallaron en mi mente, mi bebé, Mateo, los perros, el veneno, la carta. Pero el instinto de supervivencia, ese que llevamos grabado en el ADN desde el principio de los tiempos, acalló todo y me gritó una sola orden: «¡Corre!». No pensé. Reaccioné. Tiré de las correas con todas mis fuerzas, solté un grito gutural que asustó hasta a mis propios perros, y corrí como alma que lleva el diablo el resto de la subida hacia la reja. Era una subida empinada, mis pulmones ardían por el frío y el peso extra del embarazo me restaba agilidad, pero el terror me dio alas. Llegué al enorme portón de hierro negro. Con manos temblorosas, introduje la llave, giré el mecanismo y empujé con desesperación. «Adentro, adentro, adentro», les grité a los perros. El pastor alemán y Canelo entraron como flechas, el Doberman se quedó rezagado un segundo, dándose la vuelta para gruñir a la amenaza que se acercaba. Por suerte, los años de alcoholismo y el estilo de vida miserable habían pasado factura en el cuerpo de doña Carmen. No era una mujer ágil y apenas estaba logrando arrastrarse cuesta arriba detrás de mí. Empujé al Doberman hacia adentro y tiré de la pesada hoja de metal para cerrarla. Pero la adrenalina me hizo torpe. En mi desesperación por poner una barrera física entre el monstruo y mi hijo, tiré con demasiada fuerza. La cerradura no enganchó correctamente en el marco. El pesado portón rebotó contra el poste de metal y se abrió de nuevo hacia afuera. Antes de que pudiera agarrar la manija otra vez, doña Carmen se lanzó contra la reja con el peso de su cuerpo. El impacto fue brutal. La gruesa barra superior de hierro del portón rebotó hacia mí y me golpeó directamente en la barbilla con un crujido sordo. El dolor me cegó por una fracción de segundo. Sentí el sabor metálico de la sangre llenándome la boca. El golpe me desequilibró por completo, y caí de espaldas sobre la tierra y la grava de la entrada de mi propiedad. Instintivamente, en el aire, giré mi cuerpo para no caer sobre mi vientre. Aterricé sobre mi costado izquierdo, raspándome el brazo y la cadera, pero protegiendo con mis brazos cruzados a mi bebé. Me quedé en el suelo, mareada, intentando empujar la reja desde abajo con mis botas, pateando el metal para mantenerla alejada. Miré hacia arriba. Nunca en mis 28 años de vida le había tenido terror físico a esta mujer. Asco, sí. Frustración, también. Pero en ese momento, viendo su silueta recortada contra el cielo gris de invierno, sentí pavor. Su rostro estaba deformado por la locura. Gritaba. Gritaba tan fuerte, con una voz tan aguda, rota y desgarrada, que mis oídos zumbaban.
Soltaba una cascada incomprensible de maldiciones, insultos y palabras incoherentes. Pero en medio de esa tormenta de locura verbal, una frase se clavó en mi cerebro con la claridad de un cristal roto. «¡Maldita zorra! Te vas a morir teniendo a ese engendro», aulló, escupiendo saliva que me cayó en la cara. «Es un demonio. Te va a matar por dentro». Sorpresa, mundo, estaba embarazada y ella lo sabía. Su mente enferma, probablemente retorcida por alguna creencia sectaria o superstición barata alimentada por el alcohol y las drogas, se había convencido de que mi embarazo era una abominación, de que yo llevaba una semilla demoníaca que debía ser exterminada. Yo seguía pateando la reja, pero ella, impulsada por una fuerza maniática, empujó con todo su peso. Logró abrir una brecha lo suficientemente grande y se coló dentro de mi propiedad. Fue entonces cuando noté lo que llevaba en la mano. No era un arma blanca, ni un palo. Era un ramo de flores, idéntico al que habíamos encontrado en San Valentín. Con la mano derecha, levantó las flores y me golpeó la cara con ellas, las espinas de los tallos arañándome la frente. Y con la mano izquierda, libre, me lanzó un puñetazo cerrado que impactó en un lado de mi cabeza, justo sobre la oreja. «No puedo respirar», entró a la fuerza en la propiedad y está golpeando a una mujer embarazada en la cabeza con un puño y un ramo de flores, todo porque su cerebro frito por el alcohol cree que el bebé es una especie de demonio. La cantidad de pura rabia primitiva que siento por doña Carmen ahora mismo se sale completamente de las gráficas. ¿Están ustedes tan aterrorizados por OP como yo ahora mismo? El impacto me aturdió. Vi luces parpadear en mi visión periférica. El mundo se volvió un eco lejano. Me arrastré hacia atrás, hundiendo mis manos en la tierra fría, girando torpemente sobre mí misma para ponerme sobre mis manos y rodillas. Intentaba levantarme, intentaba huir hacia la casa, y al hacerlo, cometí el error de darle la espalda por un segundo entero. Fue un segundo aterrador, sintiéndome completamente vulnerable, sabiendo que el golpe fatal podría caer sobre mi nuca o mi espalda en cualquier instante. Ella seguía detrás de mí, aullando sobre nacimientos oscuros y muerte, dispuesta a patearme el vientre si me volteaba. Pero darle la espalda fue, paradójicamente, lo que me salvó la vida. Porque al verme en el suelo, sangrando, humillada y tratando de huir como una presa herida, uno de mis guardianes cruzó la línea de no retorno. El caos era ensordecedor. Canelo, el mestizo, ladraba y daba vueltas en círculos frenéticos, sin saber cómo intervenir. El pastor alemán de servicio se había posicionado frente a mí como un escudo vivo, enseñando los dientes, emitiendo un gruñido bajo y amenazante, esperando la orden de atacar. Pero no hizo falta ninguna orden. Al ver que la bruja levantaba el brazo para golpearme de nuevo mientras yo intentaba ponerme de pie, el Doberman llegó a su límite absoluto. Sé que para algunos sonará horrible, sé que la imagen de un perro atacando a un ser humano es violenta. Pero en ese momento, bajo ese cielo gris, fue el acto de amor y lealtad más hermoso e increíble que he presenciado. El Doberman no gruñó ni avisó. Salió disparado como un proyectil de músculo negro y fuego. Con una fuerza devastadora, saltó y cerró sus poderosas mandíbulas directamente sobre el antebrazo derecho de doña Carmen, justo el brazo que había usado para golpearme en la cabeza. «¡Suelto!». Atrás, le grité con una voz que no reconocí como mía, ronca y autoritaria. Todos nuestros perros han pasado por meses de entrenamiento intensivo de obediencia, precisamente porque sabemos de lo que son capaces. El Doberman, a pesar de estar bañado en la adrenalina de la pelea, obedeció al instante. Soltó el brazo desgarrado de la mujer, dio un salto hacia atrás y se quedó plantado a 1 metro de ella, con el hocico manchado de rojo, ladrando enfurecido. Dios mío, la cantidad de sangre. El charco oscuro se filtraba en la tierra, manchando nuestras piedras. Yo estaba ahí, jadeando, desconcertada, sin hacer mucho más que ordenarles a los perros que mantuvieran la distancia, formando una barrera infranqueable entre ella y yo. Doña Carmen estaba tirada en el suelo, lloriqueando, agarrándose el brazo mutilado. Cualquier persona con instinto de conservación se habría quedado quieta esperando ayuda. Yo, en una estúpida fracción de segundo de humanidad, di un paso tentativo hacia ella,
solo para ver si no se estaba desangrando por una arteria rota. Fue un error. Esta mujer no es humana, es un reptil venenoso. Al ver que me acercaba, se giró sobre su costado sano, apretó los dientes y lanzó una patada brutal y traicionera hacia arriba. No iba dirigida a mí. La bota gruesa impactó de lleno debajo de la mandíbula de mi pastor alemán de servicio, que se había acercado para protegerme. Escuché el crujido asqueroso del hueso y los dientes. Mi perro, entrenado impecablemente para asistir y jamás para atacar, soltó un gemido lastimero, dio unos pasos hacia atrás y sacudió la cabeza, desorientado. Esa patada rompió algo dentro de mí. Si el golpe en la barbilla y el puñetazo me habían asustado, lastimar al perro cuya única misión en la vida es cuidarme, encendió la furia de 1000 soles. Mi tanque de empatía se vació por completo. Agarré mis llaves. Quité el seguro de mi rociador de gas pimienta para osos. Di un paso adelante, me paré directamente sobre ella, que aún intentaba levantarse. Apunté la boquilla directo a sus ojos desorbitados y presioné el gatillo. Una nube naranja y densa de capsaicina pura estalló en su rostro. La bañé por completo. La bruja soltó un alarido gutural, llevándose la mano sana a la cara, retorciéndose en la tierra como un gusano, cegada y asfixiándose por el químico ardiente. No esperé un segundo más. Me di la vuelta, con la barbilla goteando sangre sobre mi chaqueta, llamé a mis perros y corrí hacia la casa. Entramos, cerré la gruesa puerta de madera de roble, eché 3 cerrojos y me dejé caer de rodillas en el pasillo, llorando histéricamente mientras marcaba el número de emergencias de la policía. Estábamos vivos. Los siguientes 40 minutos fueron un borrón de sirenas, luces rojas y azules parpadeando a través de los ventanales de nuestra sala, y el sonido de radios policiales crepitando en el jardín. Yo seguía sentada en el suelo del pasillo, abrazada a mis perros, temblando incontrolablemente por el shock y el frío. No fue hasta que un par de paramédicos entraron a la casa y me iluminaron el rostro con una linterna que alguien me señaló el daño real. «Señora, necesita venir con nosotros». «Su barbilla está abierta», me dijo el paramédico con voz suave pero urgente. Me miré en el espejo de la entrada. El corte transversal provocado por el portón no era extremadamente profundo, pero la sangre había fluido a raudales, empapando el cuello de mi chaqueta y manchando mis manos. Parecía una escena de una película de terror. Pero eso no era lo que me importaba, mis manos se aferraban a mi vientre, rogando al universo que no hubiera desprendimiento de placenta. Mientras los paramédicos me ponían una gasa a presión en el rostro, Mateo irrumpió en la casa. Alguien del pueblo lo había alertado sobre las patrullas subiendo hacia nuestra montaña. Abrió la puerta de una patada, con los ojos desorbitados por el pánico. Cuando vio la sangre en mi ropa y en el hocico del Doberman, se derrumbó. Literalmente, sus rodillas cedieron y cayó al suelo, sollozando, pidiéndome perdón una y otra vez por no haber estado allí para protegerme, culpándose por haber permitido que el monstruo que él llamaba madre entrara en nuestras vidas. Me arrodillé junto a él y le tomé el rostro. «No, Mateo. Mírame. Estamos vivos. Ella nos encontró porque alguien la ayudó, no por tu culpa. Tú estabas trabajando para nosotros. No es tu culpa, ni mía, ni de los animales. Escúchame, tienes que calmarte por el bebé». Estaba tan afectado, en un estado de shock tan profundo, que no podía ni siquiera mantenerse en pie para lavar al Doberman. Lo hice yo. Con la barbilla vendada y la espalda doliendo horrores, me senté en el borde de la bañera de nuestra habitación con mi perro negro. Mientras el agua se teñía de un rojo intenso y corría por el desagüe, lloré. Lloré de alivio, de miedo y de una gratitud inmensa hacia ese animal de 4 patas. Le di 100 premios mientras lo bañaba, besando su cabeza mojada. Nunca me había sentido tan orgullosa de tener a mi manada. Afuera, la policía ya había metido a doña Carmen en una ambulancia, esposada a la camilla. Un detective joven, de rostro sombrío, entró a la casa para tomarnos la declaración preliminar. Revisó las imágenes de nuestras cámaras de seguridad.
Yo temblaba pensando que Mateo se iba a quebrar al ver el vídeo de mi emboscada, y efectivamente, se quedó pálido como un fantasma al ver cómo su madre se lanzaba contra mí como una bestia salvaje. Pero lo que nos heló la sangre, lo que verdaderamente nos sumió en el terror absoluto, fue el descubrimiento que la policía hizo al inspeccionar el auto abandonado de mi suegra en el camino de tierra. El detective se sentó frente a nosotros en la sala y nos miró fijamente. Señora, encontramos algo en el asiento trasero del vehículo de su atacante. Había un rollo grueso de cuerda de nylon, cinta adhesiva industrial y guantes de látex. El silencio en la habitación fue absoluto. El detective continuó, leyendo de su libreta. Los paramédicos que la atendieron informaron que, mientras le limpiaban los ojos por el gas pimienta, la mujer deliraba. Dijo textualmente que había llevado las flores de San Valentín para que, y cito, mi dulce hijo las ponga sobre su tumba cuando ella muera intentando parir a ese demonio, punto. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Doña Carmen creía firmemente, en su psicosis retorcida por drogas y superstición, que los llamados nacimientos demoníacos mataban a la madre. Su plan no era solo golpearme. Su plan, la cuerda, la cinta vino a torturarme, a asesinarme, convencida de que así salvaría el alma de su hijo. Era un intento de homicidio premeditado, frío y calculado. Fui trasladada de emergencia al hospital. La preocupación número 1 era mi bebé. Después de horas en la sala de monitoreo fetal, escuchando los latidos rítmicos y rápidos de mi hijo, el médico obstetra me dio la noticia que me devolvió el alma al cuerpo. El bebé estaba perfectamente bien, blindado en su saco amniótico. El golpe no había alcanzado el útero. Me suturaron la barbilla con 7 puntos. Esa misma noche, me enteré de un detalle macabramente irónico sobre doña Carmen. En urgencias, tuvieron que usar más de 40 grapas quirúrgicas de titanio para cerrarle los desgarros del antebrazo causados por mi Doberman. Tuvieron que usar grapas en lugar de puntos de sutura tradicionales porque su alcoholismo de décadas le había destruido tanto el hígado que sus niveles de coagulación eran inexistentes. Tenía un riesgo altísimo de hemorragia e infección severa. Las grapas eran más rápidas para estabilizarla y, como beneficio adicional, les permitía sacarla de urgencias y meterla en una celda en la delegación en tiempo récord. Casi me muero de risa sardónica en mi camilla de hospital cuando el oficial de policía me contó ese pequeño dato curioso. El karma, pensé, a veces tiene un sentido del humor retorcido y sangriento. Buen chico, buenísimo chico, ese Doberman merece todos los premios y filetes del mundo por morderla hasta el hueso sinceramente. La sacó súper barata considerando que trajo cuerda de nylon y cinta adhesiva para acabar realmente con OP. El hecho de que tuvieran que usar 40 grapas de titanio en su brazo porque su hígado estaba destruido por décadas de tequila es pura justicia poética. ¿Creen ustedes que los perros sabían exactamente lo malvada que eran los días posteriores al ataque? Transcurrieron en una neblina de dolor físico, declaraciones legales y una burocracia policial asfixiante. Nuestra hermosa propiedad, la fortaleza que habíamos construido con tanto sacrificio y amor en la montaña, se sentía temporalmente mancillada. Saber que la sangre de esa mujer había empapado nuestra tierra me revolvía el estómago. Mateo mandó limpiar el camino con agua a presión y cloro, frotando las piedras hasta dejarlas blancas de nuevo, intentando borrar la huella de la maldad. Mi mayor pánico, un terror que me quitaba el sueño, era el destino de mis perros. Temía que las autoridades de control animal, al ver la gravedad de las heridas de doña Carmen, exigieran que el Doberman fuera confiscado o, peor aún, sacrificado bajo la etiqueta de animal peligroso. Pasé noches enteras llorando, abrazada a él. Sin embargo, las leyes del Estado de México y los vídeos de nuestras cámaras fueron nuestra salvación absoluta. Las grabaciones demostraron más allá de cualquier duda razonable que doña Carmen había invadido propiedad privada por la fuerza, cruzando la reja de seguridad, y que ella había iniciado el ataque físico golpeándome primero y de manera reiterada mientras yo estaba en el suelo. Mis perros no tenían un solo reporte previo de agresión, estaban registrados, vacunados y entrenados. Las autoridades dictaminaron que el perro había actuado en estricta defensa propia y protección de su dueña, dentro de su territorio legal. No hubo cargos contra mis animales, ni cuarentena.
Eran héroes, reconocidos por la ley. De hecho, la situación se volteó brutalmente en contra de doña Carmen. Cuando llevé a mi pastor alemán al veterinario para que le revisaran el daño de la patada, mi corazón se rompió al ver que, efectivamente, la bestia le había astillado 2 de sus colmillos inferiores. Afortunadamente, no había daño en el nervio expuesto y el veterinario me aseguró que no afectaría su capacidad para comer o hacer su trabajo, pero el hecho en sí era repulsivo. Ver al animal que dedica su vida a cuidarme, herido por intentar protegerme, me llenaba de impotencia. Presenté el informe veterinario a la fiscalía. Por agredir a mi pastor alemán, que está legalmente clasificado y certificado como animal de asistencia/servicio, la fiscalía le sumó un cargo federal por crueldad animal agravada a la ya larga lista de delitos de doña Carmen. Cada acción despiadada que cometió esa mañana se estaba convirtiendo en un clavo más en su ataúd legal. Actualmente, doña Carmen se pudre en una celda preventiva del reclusorio estatal. Le negaron la libertad bajo fianza inicial debido a la gravedad del intento de homicidio premeditado, lesiones graves a una mujer embarazada, allanamiento de morada y crueldad animal. Lo más patético y revelador de toda esta tragedia fue la reacción de su amada familia. Al principio, hubo una confusión en mi cabeza llena de medicamentos. Alguien me dijo que la habían liberado. Entré en pánico. Pero no. La realidad fue que el juez, eventualmente, fijó una fianza astronómica para que pudiera llevar el proceso en libertad condicional debido a sus supuestos problemas de salud. ¿Saben quién pagó esa fianza? Nadie. Absolutamente nadie. Abuela Rosa, la anciana con demencia por la que doña Carmen siempre se hizo la víctima, no tiene control legal sobre sus propias finanzas. Sus hijos administran el dinero para pagar su centro de cuidados especializados. El exesposo, padre de Mateo, cortó todo contacto hace años. Y los otros familiares que alguna vez creyeron sus mentiras, al ver los vídeos del ataque y la evidencia de las cuerdas, se lavaron las manos. La dejaron sola, abandonada en su propia inmundicia. Estoy increíblemente agradecida de que su manipulación finalmente haya topado con pared. Pero doña Carmen no fue la única que pagó un precio altísimo. Nosotros no olvidamos quién le entregó las llaves de nuestro castillo a la bestia. Nuestros abogados civiles apuntaron toda su artillería legal hacia Valeria, la prima soplona. Interpusimos una demanda masiva por violación a la privacidad, daños morales y psicológicos, y por poner en riesgo la integridad física de un menor, mi bebé nonato. Aunque Valeria intentó llorar frente al juez alegando que no sabía lo que doña Carmen planeaba, el juez no tuvo piedad. Fue hallada responsable civilmente. Por consejo legal, no diré la cantidad exacta del acuerdo para no revelar nuestra identidad financiera, pero les aseguro que fue una suma monumental. Valeria, una joven de 25 años acostumbrada a gastar el dinero de sus padres en ropa de diseñador, de repente se vio ahogada. Sus padres, avergonzados por el repudio público de la familia, se negaron a pagar su deuda. Sus cuentas bancarias fueron embargadas, su salario futuro fue intervenido. Valeria está económicamente arruinada, obligada a trabajar años solo para pagarnos la indemnización. Irónicamente, el monto que nos está pagando supera con creces los 500,000 pesos que doña Carmen me hizo perder en el evento. El karma es una rueda perfecta que aplasta a los traidores. El invierno dio paso a la primavera en Valle de Bravo. La nieve se derritió, los pinos recuperaron su verde vibrante, y nosotros, lentamente, comenzamos a sanar las heridas invisibles que el ataque había dejado en nuestras almas. La primera semana, después de regresar del hospital, la atmósfera en casa era tensa. Los perros patrullaban la reja de manera compulsiva, y yo saltaba con cualquier ruido del viento. Sabía que no podíamos vivir prisioneros del miedo en nuestro propio paraíso. Fue mi madre, mi increíble y sabia madre, quien nos dio la solución. Trajo desde su pueblo a una curandera de la vieja escuela, una mujer mayor y respetada en la comunidad tradicional. La curandera organizó un círculo de sanación en nuestro jardín trasero, justo sobre la tierra donde la sangre había caído. Quemó copal, romero y ruda negra en un anafre de barro, esparciendo el humo blanco y espeso por cada rincón de la propiedad.
Recitó oraciones antiguas, barriendo la energía densa con ramas frescas, pidiéndole a la tierra que perdonara el acto de violencia y reclamara su paz. Para algunos puede sonar a superchería, pero estar allí, de pie con Mateo y mis perros, viendo el humo elevarse hacia los árboles, sintiendo el calor del fuego, me quitó un peso aplastante del pecho. La casa volvió a sentirse como un hogar sagrado. Complementamos esa sanación espiritual con meses de terapia psicológica intensa. Mateo y yo éramos un frente unido, pero este ataque casi nos quiebra como futuros padres. Trabajamos a través del trauma, la culpa de Mateo y mis miedos paralizantes, apoyándonos el uno al otro hasta recuperar nuestra fuerza de titanio. Mientras nosotros renacíamos, el sistema de justicia se encargó de aplastar a doña Carmen. Se declaró no culpable de todos los cargos en un acto de soberbia delirante, obligando a ir a juicio. Fue la peor decisión de su vida. Ante la montaña abrumadora de evidencias, los vídeos crudos del ataque, los partes médicos y los testimonios, el juez no vaciló. Fue sentenciada a 5 años de prisión de máxima seguridad, sin posibilidad de libertad condicional anticipada debido al agravante de violencia contra una mujer embarazada. Saber que estaría encerrada me dio paz, pero el destino tenía preparado un castigo final, un cierre maestro que ninguna corte terrenal podría haber dictado. Durante los exámenes médicos de ingreso al penal, los doctores encontraron la razón de su drástico deterioro físico reciente, mucho más allá del alcoholismo. Doña Carmen fue diagnosticada con cáncer de pulmón en fase terminal. Y la ironía más amarga, la cereza podrida en su pastel de miseria, es que los oncólogos sugirieron que la causa principal fue su consumo excesivo y durante décadas de las mismas plantas de dudosa procedencia que cultivaba en su patio trasero, mezcladas con tabaco barato y sin filtro. Sus amadas plantas, aquellas por las que lloraba cuando decía que nadie le importaba, fueron literalmente las que echaron raíces en sus pulmones y la devoraron desde adentro. Los pronósticos le dan menos de 1 año de vida. No saldrá viva de esa celda. Morirá exactamente como vivió, sola, consumida por su propio veneno, rodeada de rejas de acero, sin nadie que llore su partida. Nos ha prohibido estrictamente a Mateo y a mí visitarla o recibir información sobre el día que muera, y nosotros aceptamos con gusto. No quiero que mi hijo respire el mismo aire que su cadáver. Semanas después de que el juicio terminara, en una noche cálida de primavera, la vida me entregó mi recompensa final. Di a luz a un niño hermoso, sano y con los pulmones más fuertes del mundo. No hubo maldiciones, no hubo demonios, solo luz pura. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentada en el pórtico de madera de nuestra cabaña en la montaña. Mateo está en el césped, riendo a carcajadas mientras Canelo y el Doberman corren detrás de una pelota, con nuestro pastor alemán durmiendo plácidamente a sus pies. Mi bebé duerme en mis brazos, sano y salvo. Recuerdo las palabras venenosas que doña Carmen solía esparcir por ahí, diciendo que yo era la suertuda, la niña mimada que no sabía de sufrimiento. ¿Saben qué? Tenía razón. Tengo una suerte infinita. Tengo suerte de estar viva. Tengo suerte de que mi bebé sea perfecto. Tengo suerte de tener un esposo de acero que nunca dudó en protegerme frente a los monstruos de su propio linaje. Tengo suerte de que mis animales lleven el amor y el coraje en la sangre. Y sobre todo, tengo la suerte inmensa de que la escoria que intentó destruirnos está encerrada, asfixiándose con su propio karma, mientras nosotros construimos un imperio de amor sobre su ausencia. Así que sí, doña Carmen, en el infierno en el que te encuentras, escúchalo bien, soy la mujer más afortunada del mundo. Y tú, francamente, puedes irte mucho al carajo. Wow, simplemente wow, esta OP está hecha de titanio absoluto, sobrevivió a una suegra psicótica, salvó a sus perros, protegió a su bebé nonato y literalmente construyó una hermosa vida de las cenizas que doña Carmen haya sido sentenciada a 5 años en una prisión de máxima seguridad sin libertad condicional es exactamente lo que se merece, y el hecho de que le diagnosticaran cáncer de pulmón terminal por fumar las mismas plantas que cultivaba ilegalmente, ese es el universo sacando la basura. Permanentemente no tengo cero compasión por ella o por la prima Valeria, que ahora está arruinada económicamente. Por la demanda, si juegas juegos estúpidos, ganas premios estúpidos.
El usuario Toxic Slayer 99 comentó: el Doberman es el verdadero MVP de esta historia. Se merece una medalla y un filete gigante. Te apoyo totalmente en esto, Toxic Slayer 99. Ese perro hizo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Si alguien ataca a mi familia con cuerda y cinta adhesiva, más le vale a mi perro convertirse en un lobo también. El usuario Family First 4 Ever dijo: OP es un poco dura al final, al menos debería dejar que su marido se despida de su madre antes de que fallezca de cáncer. Estamos leyendo la misma historia. Family First 4 Ever: en serio, esta mujer intentó asesinar a su esposa y a su hijo nonato por un delirio. Mateo tiene todo el derecho de no volver a mirar la cara de ese monstruo nunca más. Ella perdió sus privilegios de madre en el segundo que envenenó a Canelo.